buscar en San Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Hoy vamos a empezar con una serie de mensajes. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos decir en esta mañana: yo soy más que vencedor en Cristo? Amén. Somos más que vencedores, dice su palabra, en Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar con esta serie de mensajes vencedores. ¿Cuántos hay vencedores en Cristo aquí? Todos. Amén. Somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Y yo creo que estamos aquí en este lugar para marcar una diferencia en estos tiempos. Amén. Así que bueno, vamos a leer la palabra. Ahí está en Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos, dice la palabra del Señor. Por eso cuando hablamos de vencedores, hablamos que en Cristo podemos salir de cualquier situación, en Cristo podemos ser vencedores, que en Cristo podamos seguir avanzando, seguir creciendo, más allá de un problema, de una dificultad o de las circunstancias que tal vez cada día uno pueda atravesar o puede estar pasando. Pero yo estoy convencido que yo soy un vencedor en Cristo. Amén. Por eso cuando leemos la palabra, hermano, la palabra, estas palabras que Jesús dijo a Pedro, usted y yo debemos de entender que tiene un tremendo poder. Un tremendo poder que hay en esas promesas de lo que Jesús le decía a Pedro. La iglesia, hermano, en esta tierra, en la tierra, es un organismo poderoso. Es un organismo poderoso en la faz de toda la tierra. Por eso le estaba diciendo a Pedro: Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Voy a ser una iglesia vencedora, una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que lleve la palabra de Dios. Hermano, nosotros somos responsables de vivir esa realidad que Dios ha determinado. Una iglesia vencedora, una iglesia poderosa. Usted y yo debemos de decidir y tenemos la responsabilidad de vivir a la altura, de poder vivir según la realidad que Dios ha determinado. Amén. Por eso, cuando Jesús le decía a Pedro sobre la roca, Jesús miraba en Pedro esa fe, esa declaración de fe que había en el corazón de Pedro, porque previo a eso, Pedro, cuando Jesús preguntó a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y algunos dijeron: sos Elías y el profeta y esto y lo otro. Pero Pedro levantó la mano y le dijo: vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús vio en Pedro, vio esa fe, esa declaración de fe sincera en el corazón de Pedro. Que Dios pueda ver eso en nosotros también, hermano. Esa declaración de fe sincera de que somos una iglesia poderosa en la faz de la tierra, que es una iglesia vencedora, una iglesia que tiene que crecer, que tiene que multiplicarse, una iglesia que sobre todas las cosas debe llevar la palabra de Dios en estos tiempos. Amén. Por eso yo quiero compartir algunos puntos que nos van a ayudar, algunas claves para lograr ser un vencedor, para que usted y yo podamos ser vencedores en este tiempo que nos toca vivir, en este tiempo que nos toca servir a Dios, en este tiempo que nos toca estar frente tal vez a una familia, en el trabajo, en el hogar, en el lugar que estemos.
Que podamos ver la victoria de Dios, que podamos ver el favor de Dios, que podamos ver la mano de Dios. Y uno de las primeras claves, los vencedores son quienes siguen los planes de Dios. Son aquellos que toman en serio las cosas de Dios. Son aquellos que dicen: yo abrazo en mi corazón la obra de Dios y yo quiero trabajar por ello. Yo quiero esforzarme por ello. Yo quiero prepararme para continuar con la obra que Dios nos dio. Mire, hermano, cuando nosotros leemos la palabra, vemos muchos hombres, personajes que leemos en la palabra, que han marcado una diferencia en el tiempo que les tocó vivir, en el tiempo que ellos tuvieron que continuar la obra de nuestro Señor. Y a mí me apasiona mucho cuando hablamos de Moisés, por ejemplo. Moisés fue un hombre que lo tenía todo. Vivía ahí en el palacio con el faraón, vivía en toda la comodidad. Pero un día vio algo que le llamó la atención, vio algo que no le gustó. Y él reaccionó, se le fue la mano y tuvo que huir. Estuvo en el desierto muchísimos años. Y Dios lo preparó en ese lugar, porque había un plan, una misión para Moisés. Había que sacar a su pueblo de la esclavitud, porque había una promesa de Dios. Había una promesa para su pueblo, que Él había preparado de antemano una tierra. Dice la Biblia, donde fluía leche y miel, que había preparado esa tierra para su pueblo. Y levantó a Moisés como líder del pueblo de Israel. Y usted sabe, usted lo conoce, usted lo vio, lo leyó, de lo que tuvo que pasar Moisés, de lo que tuvo que atravesar este varón. Pero sobre todas esas cosas, había una obra que continuar. Pudo más Moisés que la circunstancia, pudo más Moisés que la situación. Pero la Biblia nos dice que antes de llegar a esa tierra prometida, Moisés murió. Él se fue con el Señor, pero Moisés levantó a Josué. Fue Josué un varón que tuvo que continuar de lo que Moisés empezó. Él fue el encargado de poder introducir al pueblo de Israel a esa tierra que Dios les había prometido. Y él tuvo que pasar también circunstancias. Él tuvo que librar batalla para llegar a esa tierra. Pero hubo uno que dijo: sí, yo quiero continuar. Yo quiero continuar de lo que Moisés empezó. ¿Cuántos de nosotros entendemos, hermano, que debemos de continuar la obra de Dios en estos tiempos? Amén. Por eso cuando nuestro Señor Jesús habló con los discípulos y le dijo: yo voy a partir, yo me voy a ir, ustedes van a continuar la obra. Los preparó a cada uno de ellos para que continuaran la obra después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron que continuar. Ellos tuvieron que llevar adelante la obra. Y leemos Pedro y todos estos tremendos hombres de Dios empezaron a predicar la palabra y miles se convertían. Se volvían al Señor con todo su corazón, porque ellos abrazaron ese sueño. Ellos tomaron para ellos su vida en continuar de lo que el Maestro había empezado en ese tiempo. Y mira, hermano, no era fácil. A veces uno dice: sí, pero fue hace 2000 años atrás y era diferente. No, hermano. Ellos también, muchos de ellos perdieron la vida por predicar la palabra de Dios, como lo vemos ahora en el siglo XXI, y decimos: ¿cómo puede pasar eso? Pasa eso, que en otros países usted no puede predicar la palabra de Dios. Pero ellos continuaron la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros como iglesia, Príncipe de Paz, nosotros también tenemos un sueño? Amén. ¿Usted sabe que tenemos un sueño como iglesia? Yo apenas llegué a la iglesia, entendí el sueño de nuestra iglesia Príncipe de Paz. El sueño de nuestra iglesia es Buenos Aires para Cristo. Amén.
Ese es el sueño que uno atesora en el corazón y trabaja y ora, se esfuerza. Uno se compromete con las cosas de Dios porque hay un sueño, hermano. Dios puso un sueño en el corazón de nuestros pastores y nosotros lo hemos abrazado, y yo quiero animarte a que vos seas parte de este sueño, que es Buenos Aires que conozca a Cristo, que Buenos Aires pueda volverse a Dios. Hay un plan, hay un propósito. Y usted y yo debemos de abrazar ese sueño. Debemos de trabajar por ese sueño. Que Buenos Aires conozca a Cristo. Y eso debe ser nuestro plan también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el sueño que salió del corazón de Dios y debe de estar en nuestro corazón también. Ese es el sueño que salió del corazón de Dios. Y yo te animo a que puedas abrazar ese sueño también en tu corazón. Hermanos, si nosotros estamos unidos como pueblo, si estamos unidos como iglesia, cada uno va a marcar una diferencia, no en lo individual, que aportemos y trabajemos como iglesia. Por eso tenemos, hermano, que es una herramienta preciosa que usted lo debe de aprovechar, son las células que se hacen en la semana. Todas las semanas tenemos una vez por semana, una hora por semana tenemos la célula, esa reunión donde trabajamos, donde oramos, donde proyectamos, donde planificamos los eventos, evangelismo, cómo llegar a las familias para que conozcan a Cristo. Y nosotros como iglesia y como célula debemos de estar creciendo y multiplicándonos cada día. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso decíamos al comienzo, ¿cómo tomo yo esa responsabilidad? Si me hago cargo o no. ¿De qué manera tomo esa responsabilidad? ¿Cómo lo tomo? Y nosotros debemos trabajar en nuestra célula para seguir creciendo y seguir multiplicándonos y ganando las familias para Cristo. Amén. Cuando todos nos encolumnamos detrás del plan, podemos vencer cualquier dificultad, cualquier situación. Por eso hablábamos de Moisés. Moisés, cuando estaba en el frente del pueblo y el pueblo estaba bien, Dios lo bendecía, Dios peleaba y le daba la victoria con sus enemigos porque había unidad, buscaban a Dios. Y de repente se olvidaban de buscar a Dios y ahí está el enemigo encima. Pero nosotros debemos de unirnos, debemos de encolumnarnos detrás del plan de Dios, hermana, hermano, y podemos vencer cualquier dificultad y hacer frente a cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso cuando hablamos de orar, acuérdense de esta ley que hace poco se quería aprobar. Hubo una iglesia que salió, una iglesia que se arrodilló, hubo una iglesia que puso en oración, en ayuno, intercesión, y algo en lo espiritual ocurrió, algo pasó. Y llamó la atención. Por eso cuando su iglesia se encolumna, cuando la iglesia se alinea a las cosas de Dios, hermano, cosas grandes Dios va a hacer con su iglesia en estos tiempos. Amén. Y podremos vencer, podremos tener la victoria, cualquier situación, podremos enfrentar cualquier obstáculo y vamos a salir vencedores. Y yo me acordaba un poquito que usted lo vio tal vez en las películas. Usted no lo vio cuando los romanos en esa época salían a pelear. Eran hombres de guerra que tenían bien en claro cómo debían de pelear, cómo tenían que pelear y cómo ellos se encolumnaban, cómo ellos de alguna forma ellos trataban de estar juntos, unidos. Ninguno de ellos se salía de la línea, ninguno de ellos estaba lejos del grupo, todos estaban juntos. Todos estratégicamente tenían su lugar y sabían lo que tenían que hacer. Los que estaban en la primera fila sabían en la segunda, la tercera y la cuarta. Cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer. Y hermano, cuando ellos salían a la batalla, no había enemigo que les podía vencer. Porque ellos estaban unidos, estaban encolumnados y podían hacer frente al enemigo y vencerlos. Cuanto más la iglesia, cuanto más nosotros, hermanos, que tenemos al Todopoderoso del lado nuestro. Amén. Cuanto más nosotros como iglesia
que recién decíamos que es la institución más poderosa sobre la faz de la tierra. Cuanto más cuando nosotros nos encolumnamos al propósito de Dios y trabajamos y nos esforzamos y le servimos a Dios para que ese plan, ese propósito se cumpla. Amén. Hermanos, seguir el plan de Dios demanda nuestro compromiso. Demanda un compromiso genuino. Dios está buscando gente comprometida. Dios está buscando personas apasionadas. Dios está buscando personas que tengan pasión. Esas personas que no pasan de largo, sino esas personas que son movidos por las circunstancias, por los problemas, por la necesidad. ¿Cuánto le hace falta eso, hermano, a nuestra nación, aún en nuestra propia iglesia? Personas con esa pasión en el corazón, personas con esa compasión en el corazón de hacer la obra de Dios, de predicar su palabra, de servirle a Dios dentro y fuera de su iglesia. Dios está buscando personas así. Por eso cuando nuestro Señor Jesús buscó personas más allá que estaban ocupadas, personas comprometidas, personas que iban a dar su vida por su obra, personas que iban aún a dar la vida para continuar de lo que Jesús había empezado. Dios busca personas comprometidas, no simplemente personas interesadas por alguna circunstancia, sino personas comprometidas. La Biblia nos habla de una persona o de las personas comprometidas. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesús estaba caminando, alguien se le acercó. Y la Biblia nos dice que era un joven rico. Y ese joven rico se le acercó a Jesús y le empezó a preguntar, y nuestro Señor le respondió, y dice un momento que nuestro Señor se maravilló porque le dijo: todo lo que vos me decís yo lo vivo y lo practico. Pero hubo una cosa que Jesús le remarcó. Le dijo: vendé tus posesiones y seguime. Dice la Biblia que este joven dio vuelta, se fue triste, porque era algo que él amaba, era algo que él había puesto sobre todas las cosas. Aún ocupaba el primer lugar que debía de ocupar nuestro Señor. Pero cuando le marcó algo nuestro Señor, él se puso triste, dice la Biblia, y se fue. Y perdió su oportunidad de poder estar al lado de Jesús y trabajar con Él. Porque era un hombre interesado, no un comprometido. Los comprometidos son los que se juegan por la obra de Dios. Los comprometidos dicen: yo quiero hacer la obra de Dios, yo me voy a jugar por la obra de Dios. Y la Biblia nos habla de estos leprosos que Jesús los sanó. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos de ellos volvieron? Uno de los 10 que fueron sanos, uno solo regresó a darle gracias a nuestro Señor Jesús. Y yo quiero creer, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo quiero creer que este hombre después le sirvió a Dios. Buscó un lugar para servirle a Dios. Buscó un lugar para dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos decirle: Señor, no levante la mano? Yo quiero decirle que usted en su corazón pueda decirle al Señor: yo quiero jugarme por tu obra, Señor. Yo quiero jugarme en estos tiempos. Yo quiero comprometerme, Señor, con tu obra. Quiero servirte con todo mi corazón. Y yo tengo otra ilustración que me gustaría compartírtelo. Usted no sé si lo leyó, lo vio en las películas, lo escuchó. Sobre en la Segunda Guerra Mundial, los llamaban los kamikazes, eran pilotos japoneses que salían en el avión y el objetivo de ellos era irse con el avión en el lugar y morir, ¿no? Veían un objetivo, iban con el avión directamente, se tiraban en ese lugar. Ellos estaban dispuestos a sacrificar su vida por su nación. Y ellos podían ver la victoria, podían creer ellos, haciendo eso, dar la victoria a su nación.
En ellos su objetivo no era tener varias misiones, era tener una sola misión, ver el objetivo, ir y tirarse con el avión. Porque ellos creían que tenían un compromiso de poder darle la victoria a su nación, aún en lo equivocado, no. Pero había un compromiso en ellos, hermano. Cuánto más en nosotros que somos hijos de Dios. Cuánto más nosotros, hermano, que Dios cambió nuestra vida. Cuánto más nosotros que Dios nos dio una familia. Cuánto más nosotros que Él nos dio una oportunidad, nos dio un lugar para servirle aquí en su iglesia. ¿Cómo no comprometernos, hermano? ¿Cómo no servirle con todo nuestro corazón? Un creyente vencedor es el que se une y vive en el plan de Dios y hace trascender el propósito que Dios tiene en su vida. Ese es un cristiano victorioso. El creyente vencedor es el que une y vive en el propósito y en el plan de Dios y trabaja para que ello pueda trascender y se cumpla en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a comprometer en este tiempo? Hermano, dentro de nuestra iglesia usted tiene muchos ministerios. Dentro de nuestra iglesia hay mucho ministerio para servirle a Dios. Usted lo puede hacer. Usted puede comprometerse y abrazar este sueño, Buenos Aires para Cristo, y podamos trabajar por ello. Y el segundo punto, la segunda clave para ser vencedores, los vencedores son quienes reconocen la autoridad espiritual. Cuando reconocen la autoridad espiritual. ¿Cuántos de nosotros entendemos que la iglesia es un cuerpo? ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Hablamos de la iglesia que es un cuerpo, que es gobernado por la cabeza. Si ponemos ejemplo nuestro cuerpo, la cabeza gobierna nuestro cuerpo. Y todos los demás miembros están unidos a través de los miembros de las coyunturas, pero la señal, la orden lo da la cabeza. Por eso el apóstol Pablo dice que estos miembros se ayudan entre sí. Se ayudan entre sí. Imagínese si mi brazo le dice a mi cabeza, yo no quiero recibir órdenes tuyas. O si la pierna le dice al cerebro o a la cabeza, yo no quiero obedecerte, yo voy a hacer lo que yo quiero. Sería algo negligente, sería algo ridículo. Por eso así pasa en la iglesia, hermano. Cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo, nosotros debemos de entender que debemos de reconocer la autoridad espiritual. Reconocer la autoridad espiritual. Como Jesucristo es cabeza de su iglesia. Y hablamos de la iglesia que es el cuerpo. Y lo mismo ocurre acá en nuestra iglesia, hermano. Hay un pastor principal que se llama Mario Morana. ¿Es así o no? ¿Usted lo conoce o no? Amén. Claro que sí. Hay un pastor principal que es nuestro pastor. Y hay pastores asistentes dentro de nuestra iglesia. Pero también hay guías de célula. Tanto mujeres, varones, jóvenes, adolescentes. Hay maestros de niños. Muchos guías de célula, pero por medio de los cuales se dirige. Porque entendemos que nuestro pastor, hermano, no puede ministrar a todos, no se puede sentar con todos los que somos parte de la iglesia para que podamos dar un consejo, para que Él pueda hablar con usted, porque somos muchos. Somos muchos. Por eso, de esta manera, hermano, todos podemos ministrar. Y todos pueden ser ministrados. A través de un guía de célula. A través de un maestro de niños o de adolescentes. Todos pueden ministrar y todos son ministrados. Todos necesitamos quien nos ame, quien nos valore. Más allá de nuestra familia. Quien nos cuide, quien ore por nosotros. Quien nos dé un consejo sano. Quien nos ayuda, quien puede estar al lado más difícil o en el momento más bendecido o en el momento que yo estoy viendo la promesa o el favor de Dios. En todo tiempo, hermano, hay alguien que ora,
Hay alguien que se preocupa por nosotros. Hay alguien que le pide a Dios todos los días por su vida. Y esa persona, hermano, es la guía de célula o el guía de célula o el líder de célula. Es esa persona que ora todos los días por su vida, que le pide a Dios por su vida, que vela por su vida, que siempre tiene un consejo para su vida de parte de Dios. Por eso, hermano, la célula es importante para que podamos afirmarnos en las cosas de Dios. Es importante para que usted y yo podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer. Si usted no está en célula, si usted no participa, célula lo llamamos nosotros a un grupo de varones, jóvenes, mujeres, que tenemos una reunión una hora, una vez por semana. Si usted no está participando, si usted desconoce que es un grupo, que es una célula, yo quiero animarte que cuando termina la reunión acérquese atrás, consulte a algunas hermanas o hermanos para que usted pueda ser parte. No se aísle, no esté solo en la iglesia. Hermano, a veces pasa cuando esa persona transita alguna situación, no nos enteramos para orar, no nos enteramos para visitarlo, para estar en esos momentos con ellos. Pero si usted es parte de la célula, nosotros, hermano, vamos a estar orando por su vida, vamos a estar velando por su familia, pero tiene que ser parte de una célula. No se aísle, sea parte de la célula. Cuando no somos parte de la célula, hermano, no hay nadie quien nos ministre. No hay nadie quien nos pueda dar un consejo. No hay nadie quien nos pueda ayudar o guiarnos a tomar buenas decisiones. Entendemos que primero buscamos de Dios, pero no está de más buscar a alguien que pueda ayudarnos. Si tenemos alguna duda, si tenemos alguna situación en nuestra vida, que puedan encaminarnos, que puedan guiarnos. Pero usted tiene que ser parte de una célula. Por eso Jesús le dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque Dios le dio autoridad a su iglesia. ¿Cuántos de nosotros entendemos que Dios nos dio autoridad? Amén. Dios nos dio esa autoridad, hermano, para que en el nombre de Jesucristo caiga todo lo que no es de Dios, para que en el nombre de Jesús que nosotros atemos aquí en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra sea desatado en los cielos. Dios nos dio la autoridad. Usted tiene la autoridad, hermano, y usted debe de ejercer esa autoridad como hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, tengo la autoridad de Dios y debo de ejercer esa autoridad. Por eso le decía a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Somos esa clase de célula, de iglesia, perdón. Somos esa clase de iglesia que las puertas del infierno no van a prevalecer, que ninguna circunstancia, que ninguna dificultad no van a hacer bajar los brazos. Somos esa iglesia que Dios quiere. Hermano, lo que somos como iglesia es la suma de lo que cada uno de nosotros cree y hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El infierno no va a prevalecer, el infierno no se va a levantar para derribarnos. Pero si nosotros vivimos estos principios, si nosotros tomamos estos principios, nos alineamos a lo que Dios quiere hacer, todo lo que se levante en contra de nosotros caerá. Todo lo que se quiera levantar en este tiempo en contra de su iglesia no va a prevalecer. Todo lo que se quiera levantar en estos tiempos para que su iglesia de Jesucristo no crezca, no avanza, va a caer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No va a prevalecer, hermano. Aquí yo quiero animarte a que te comprometas. Yo quiero animarte a que seas parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. A que te metas, hermano. A
que te comprometas, a que le digas al Señor: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Señor, yo quiero ser esa iglesia vencedora. Yo quiero predicar tu palabra. Hermano, es lo que le dijo a Pedro nuestro Señor Jesús. Decíamos que tiene un tremendo poder, que podamos entender que nada de lo que quiera levantarse en contra de nuestras vidas va a prosperar, porque Dios está con nosotros. Amén. Porque Él está con nosotros. Porque su palabra dice: si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya.